El final del segundo año había llegado. El enfrentamiento final entre Arisu y Riwen era inevitable. Pasara lo que pasara, uno de los dos abandonará la escuela. ¿Podrá Riwen derrotar a Arisu y demostrar que la fuerza bruta no es su único punto fuerte? ¿O se hundirá junto a su clase? Bienvenidos al mejor resumen de segundo año. Prólogo. El monólogo de Hoshinomiya Chie. Para mí, Sae es mi mejor amiga y mi mayor rival. Puede parecer contradictorio, pero así funciona. Que estos sentimientos coexistan no es tan raro, creo. En mi vida he conocido a mucha gente, pero estos sentimientos solo han aparecido con Sae. Ser profesora es una profesión muy alejada a lo que busco, pero al saber que Sae iba a serlo para intentar llegar a la clase A, algo en mí se encendió. ¡No voy a permitirlo! Mi único objetivo al convertirme en profesora era destruir todos los sueños de Sae. Ella fue la culpable de que nunca nos graduáramos en la clase A. ¿Y ahora pretende perseguir ese sueño y arreglar su pasado? ¡Jamás! ¡No lo permitiré jamás! Mientras pueda respirar, no la dejaré ganar. Lo juré en mi corazón. Haré todo lo que sea necesario para que nunca suceda, incluso si tengo que arrastrar a otros hacia abajo. Haré todo lo necesario para que este examen final no sea de Sae. Me encargaré de que así sea personalmente. Capítulo 1. Examen especial inusual de fin de año. Spam muy rápido y breve. Si no estás suscrito, no sé a qué esperas, pero lo verdaderamente importante te lo voy a decir ahora. Recordarte que tenemos un Discord de la comunidad. Ahora mismo estamos en 3.500 miembros y me gustaría para final de año llegar a los 4.000. Así que todo el mundo uníos al servidor. Ahí podréis charlar con un montón de gente a la que le encanta Kote y muchísimos otros animes. En la segunda semana de marzo, todos en la clase de Horikita se estaban preparando para lo que venía. Al igual que el año pasado, dentro de muy poco habrá un examen especial final. Un jueves por la mañana, Chashibara ingresa a la clase y sin perder el tiempo dice: bien, ahora anunciaré el examen especial de final de año y su contenido. Pero antes de eso, me gustaría compartir una pequeña historia personal. Quizás no lo sabéis, pero este es mi octavo año como maestra. Durante 6 años estuve a cargo de 2 clases. Pero en esos 6 años nunca logré pasar de la clase D. Aunque bueno, mirando hacia atrás y viendo mi comportamiento cuando me uní por primera vez, no es particularmente sorprendente. Con mis anteriores clases solo tenía un pensamiento en mente: que no me involucrara emocionalmente y que seguiría observando desde un punto de vista justo y tranquilo. Creía que mantener una distancia como profesora, ya sean los buenos o en los malos momentos, era lo correcto. Por supuesto, esto se alineaba con la filosofía educativa de la escuela, y no estaba mal. Pero ahora siento que esa también fue mi forma de escapar debido a mi inmadurez como profesora. Quienes me hicieron darme cuenta de esto no fueron otros que los estudiantes de esta clase. Es posible que hayan oído hablar de esto cuando se inscribieron por primera vez. Se daba por sentado que la clase D nunca ascendería y que simplemente seguirían estando en el último lugar. Los estudiantes asignados a la clase D fueron ridiculizados cada vez más como productos defectuosos. Pero aquí estamos, a menos de 110 puntos de la clase A. Después de estas palabras, Chashibara comenzó a explicar el examen. Ellos se enfrentarán a la clase de Ichinose, y aquí tenéis las normas de la prueba. Resumidamente, será un 1 contra 1, donde cada clase elegirá a 3 alumnos. Cada uno tendrá una posición. La vanguardia será la primera en enfrentarse a la vanguardia rival. Si eliminan a la vanguardia de una de las clases, la guardia media saldrá a enfrentar a la vanguardia rival. Eso significa que no es lo mismo perder la vanguardia sin quitarle ninguna vida al rival que quitarle 4 vidas antes de perder, ya que entonces la guardia media se enfrentará a la vanguardia con solo una vida restante. Os aviso, este examen tiene muchísimas reglas y situaciones que lo hacen parecer súper complicado, pero intentaré simplificarlo. Otra regla es que mínimo tienen que ser 35 alumnos sin contar a los 3 representantes. Después de mencionar esto, Chashibara dice: su primera tarea será seleccionar a esos 3 representantes. Desafortunadamente, no sé nada más sobre las reglas. Parece que la escuela no dirá de qué era el examen hasta que no estemos ahí. Algo confusos, todos se miran con algo de temor. Era la primera vez que hacían algo así. Quizás es una batalla a través de la conversación, murmura Horikita. Ya que era en el edificio especial, la temática del examen no tendrá nada que ver con algo físico. Pero aún hay muchas posibilidades.
Por último, Chashibara dice que el ganador se llevará 250 puntos y el perdedor no perderá nada. Después de decir eso, dio por finalizada la clase. Volviendo a su piso con Kei, Ayano Kyoshi recuerda la conversación que tuvo con Hashimoto. En el caso de Arisu y Riwen, uno de los dos abandonará la escuela, pase lo que pase, haciendo que su objetivo secreto de tener una batalla por la clase A entre las 4 clases sea casi inviable. Perdiera quien perdiera, una clase se hundiría sin su líder. Así que Ayano Kyoshi se pregunta qué debería hacer ahora que ya no puede cancelar esa apuesta. Sumido en sus pensamientos, Kei le pregunta si está bien. Él le dice que simplemente está pensando en el examen final. Kei le pide de tener una cita, pero Ayano Kyoshi le dice que estará algo ocupado tratando con los líderes de cada clase, y le dice que mejor que se vaya a su cuarto ya que tienen que pensar en la estrategia. Esta actitud fría de Ayano Kyoshi hacia Kei no era casualidad. En su cabeza él piensa, no es momento de mantener viva la esperanza, sino más bien una etapa de preparación para cortarla. No importa lo delgado y frágil que fuera el hilo, Kei llegaría a agarrarlo con todas sus fuerzas. Por eso, es mejor comenzar a fracturar la relación. Viendo su actitud, Kei se muerde el labio ligeramente y simplemente asiente en silencio. Al llegar al dormitorio, ambos se separan. A solas, Ayano Kyoshi comienza a contactar a cada líder, y en menos de 2 horas ya estaba listo el plan. Ayano Kyoshi dice, me reuniré con Horikita en la cafetería del centro comercial el viernes por la noche. Luego visitaré a Riwen en la sala del karaoke. Y me reuniré con Ichinose en el banco que hay a lo largo de la ruta escolar antes del gimnasio el domingo por la mañana. Por último, hablaré con Sakayanagi por teléfono el domingo por la noche. Con este plan, me aseguraré de que el examen tome la ruta que busco. Y con esto pasamos al capítulo 2 titulado Cosas que deberían concluirse. El viernes, después de la escuela, Ayano Kyoshi queda con Horikita en la cafetería. Ella está un poco nerviosa por este examen final. Aunque no haya expulsiones obligatorias, que el ganador se lleve 250 puntos de clase es una suma enorme. Además, no tienen ningún tipo de información sobre la prueba, por lo cual van a ciegas. Discutiendo quiénes pueden ser los mejores candidatos para ser los representantes de su clase, Horikita menciona que le gustaría contar con él. Y Ayano Kyoshi, para su sorpresa, dice que podría aceptar el papel, pero con ciertas condiciones. Él será el general y Horikita la guardia media. Además, si él gana el examen, a partir de ahora no estará obligado a cooperar, como Koenji. Aunque si Horikita como guardia media consigue ganar sin necesidad de que él salga, durante los próximos 6 meses, o sea, la mitad del tercer año, él cooperará en absolutamente todo. Al oír esto, Horikita se queda en silencio por unos segundos, antes de decir, de acuerdo, hagamos eso. Después de hablar con Horikita, y mientras camina por el centro comercial, Ayano Kyoshi se encuentra a Haruka Yakito. Ella quería hablar con él sobre lo que pasó en los anteriores volúmenes con Airi, pero de detrás suyo, una pequeña diablilla murmura, aunque tienes a Karuizawa como tu novia, ¿ahora estás planeando hacer de esta tetona tu novia también? Amasawa era quien había soltado esta barbaridad. Al verla, Haruka y Yakito se despiden y dicen que hablarán otro día. A solas, Ayano Kyoshi le pregunta, ¿has reconsiderado qué hacer? Amasawa le dice, aún no he llegado a una conclusión, pero creo que me espera un futuro mejor que descargar mis frustraciones con Nagumo. Así que he decidido seguir asistiendo a la escuela por un tiempo. Creo que tendré mucho tiempo libre, así que si surge algo interesante, por favor inclúyeme. Al escuchar esto, Ayano Kyoshi le dice que en ese caso investigue a Nanase Tsubasa. Por alguna razón, él siente que ella aún esconde algo. Después de pedirle esto, Ayano Kyoshi se dirige a su siguiente cita, en el karaoke con Riwen. Sin perder el tiempo, Ayano Kyoshi menciona que ha oído sobre su apuesta con Arisu, y le dice, ¿no crees que te arriesgaste mucho? Si el próximo examen especial se centra en la capacidad académica, casi seguro que perderás. Incluso si hubieras tomado riesgos e intentado manipular las cosas tras bastidores, a diferencia de la bondadosa Ichinose, Sakayanagi lo habría evitado por completo. Escuchando esto, Riwen se ríe sin darle importancia, asegurando que él le enseñará a él y a Arisu de lo que es capaz. Con este pequeño aviso dado, y habiendo visto que su voluntad es de ganar, Ayano Kyoshi se retira del karaoke. En la entrada, este se queda quieto pensando en algo.
Sin dudarlo, se dirige a un área de descanso. Aunque a esa hora no debería haber nadie, al pasar por una máquina expendedora, él se detiene y dice: ¿cómo han ido las cosas con Sakayanagi desde entonces, Yamamura? De entre las máquinas sale Yamamura y dice: bueno, hemos tenido más oportunidades de hablar que antes. Es bastante relajante. Alegrándose por esto, Ayano Kyoshi le dice que la estaba buscando, ya que quería información sobre cierto asunto ajeno a la clase A. Y, aunque no se explica qué es el asunto, Yamamura le da información muy útil sobre este. Pero no tardamos en averiguar qué era este asunto. Al poco de separarse de Yamamura, se encuentra con Matsushita, quien había sido llamada por él. La razón es simple. Ella era alguien muy astuta. Sabía que Ayano Kyoshi ocultaba sus habilidades desde el primer año. Por eso mismo le dice: si cooperas, Matsushita, tal vez podría mostrarte un poco más de mis habilidades. Él le enseña la información que había obtenido de Yamamura sin mencionarla, y Matsushita le dice los nombres de los involucrados y lo que hablaron ese día. Con esto, Ayano Kyoshi le dice: si hay una oportunidad en el próximo examen especial, usaré esa información en mis habilidades. Y aunque no se dice cuál era esa conversación, si habéis visto mis anteriores resúmenes, seguramente os hagáis a la idea. Si no, más adelante lo sabréis. Esa noche, en el cuarto de Ayano Kyoshi, alguien llamó al timbre. Hashimoto, quien quería hablar sobre el examen. Hace varios volúmenes traicionó a la clase de Arisu. Si este examen no lo perdía Arisu, lo acabarían expulsando. Pero, al no saber nada de las normas, no puede ayudar a Riwen. Ayano Kyoshi le dice: si estás traicionando a tu clase, en realidad, esto podría ser mejor para ti. Si se hubieran revelado los detalles, Sakayanagi probablemente habría usado esa información para atraparte a ti y a Riwen. Pero como el contenido es desconocido, no se pueden tomar medidas preventivas. Como mucho, puedes saber quiénes son los representantes, pero realmente es imposible predecir cómo se desarrollarán las cosas durante el examen. A esto Hashimoto le dice su plan: Ayano Kyoshi, cambiémonos a la clase de Riwen. Rápidamente, él rechaza su oferta. Conseguir 40 millones de puntos es casi imposible. Y además le dice: ¿qué pasa si Riwen está en una situación difícil en este examen? Ya sea que te pongas de su lado o no, ¿qué pasa si es seguro que no puede ganar? ¿Cambiarás de bando para apoyar a Sakayanagi entonces? Si haces eso, no acabarás bien parado. El último consejo que te daré, Hashimoto, es que, al menos, no te mientas a ti mismo. Eso es todo lo que puedes hacer. Después de escuchar esto, Hashimoto abandonó el cuarto. Al día siguiente, Ayano Kyoshi queda con Ichinose, y realmente no se dice nada importante. Solo tenéis que recordar que hace un año, Ayano Kyoshi y Ichinose hicieron una promesa que si ambos superan el examen especial, se reunirán para cumplir. Esa noche llamó a Arisu por el móvil. Su conversación fue más o menos igual que la de Riwen. Ella confiaba en que ganaría fácilmente contra Riwen, aunque Ayano Kyoshi le dice que para él las posibilidades son de un 50-50. Y si ella llega a perder, no podrá pagarle la deuda que le debe desde la isla deshabitada de Segundo. Así que le dice que le puede pedir ahora el favor, pero Arisu le responde: me devolverás el favor cuando estemos en tercer año. No te preocupes, no perderé a Ayano Kyoshi. Buenas noches. Después de colgar, Ayano Kyoshi se tumba en la cama mientras murmura: Riwen y Sakayanagi. Ambos parecen completamente preparados mentalmente para el examen especial de fin de año. Uno de ellos será derrotado mañana y dejará la escuela. Debería simplemente observar el resultado como un espectador. Esa era la respuesta correcta. Pero si fuera a expresar mis verdaderos sentimientos abiertamente, ¿qué resultado desearía? Traté de no pensar en ello, pero definitivamente había una respuesta clara dentro de mí. ¿A quién quería que ganara? La respuesta había estado ahí, incluso antes de reunirme con cualquiera de ellos. Y con esto pasamos al capítulo 3, titulado Examen especial de fin de año. Apertura. El día del examen había llegado. Yendo a la escuela por la mañana, Ayano Kyoshi se encuentra con una peculiar albina. Hola Ayano Kyoshi, te estaba esperando. Quería verte antes de que hagas el examen especial de fin de año. Era Kiruin, quien dice: normalmente los estudiantes de tercer año ya habrían tenido su ceremonia de graduación y estarían en el mundo real a esas alturas. Pero he estado ocupada buscando un nuevo lugar para vivir. Si estoy aquí, por cierto, es porque Nagumo ha estado preocupado por ti.
tiene curiosidad por saber cómo manejarás el examen especial de fin de año. Pero parece que no tiene intención de verte más, dejándome el reconocimiento a mí. Pero veo que no estás preocupado en lo más mínimo por el examen. Solo me queda desearte buena suerte, Ayano Kyoshi. Llegando al edificio especial, los 4 cursos hacían una fila con cada profesor. La primera instrucción que recibieron fue la de dar los móviles. Después de llegar, todos se sentaron. A su derecha podía ver que la clase de Ichinose había elegido a Hamaguchi, a Kanzaki y a Ichinose como representantes. Algo esperable, pero en la clase de Arisu y Riwen habían algunos representantes algo inesperados. Nishino había sido elegida por Riwen como la vanguardia. Siendo que no era alguien muy buena en nada, era extraño verla ahí. Más aún si vemos que Hiyori no estaba entre los representantes. Por su parte, Arisu había seleccionado a Kito, y teniendo en cuenta que su fuerte es el físico, Ayano Kyoshi no acaba de entender cuál es su estrategia. A su lado, Horikita exhaló algo preocupada. Viendo esto, Ayano Kyoshi decidió aplicar su técnica secreta. Con todos sentados, Mashima comienza a explicar las reglas y de qué irá el examen especial. Por pantalla veréis los representantes y sus posiciones. Acto seguido comienza a explicar las normas, las cuales estaréis viendo por pantalla a lo largo de esta explicación, ya que yo os las voy a resumir. ¿Por qué las resumo? Pues porque son larguísimas y muy liosas. ¿Habéis jugado alguna vez al juego del pueblo dormido? Donde hay 2 lobos y el pueblo tiene que encontrarlos. Pues aquí es más o menos lo mismo, solo que cada representante elige a 7 miembros de su clase y agencia cada uno de los roles que estaréis viendo por pantalla. Y básicamente, a través de lo que hablen los 14 alumnos, cada representante tiene que adivinar quién tiene cada rol. Si lo adivina, le quitan vidas al rival. Si fallan, ellos pierden vidas. Y realmente no hay mucho más que explicar, ya que lo único importante es que durante un turno, la clase puede usar el rol de traidor. Y este traidor tiene algunas condiciones muy interesantes que estaréis viendo por pantalla. Pero quiero destacar 3 en concreto. Si confiesa y el representante no lo nota, el representante perderá 5 vidas. Si niega y el representante determina que es un traidor, el traidor será expulsado de la escuela. Si niega y el representante no lo nota, el representante perderá 5 vidas, si el participante no es un traidor. Recordad esto muy bien. Con toda esa explicación dada, la cual, si no habéis entendido, os he puesto por pantalla las reglas explicadas a detalle, pero si no lo entendéis, tranquilos, que con la primera ronda ya entenderéis cómo va. Con todo explicado, los 12 representantes abandonan la sala para ir a la zona de observación. El primer duelo será Hirata contra Yamauchi y Nishino contra Sanada. Los otros representantes no podrán saber qué está pasando hasta el final de cada ronda. Mientras caminan hacia la zona de observación, Ayano Kyoshi le dice a Horikita: ¿el derecho a designar un traidor? ¿Podrías dármelo? Tengo un plan y quizás me sirva contra Ichinose. Horikita se muestra algo reacio a dársela, y él le dice: entonces, si pierdo, después de recibir el derecho, cooperaré completamente con nuestra clase hasta la graduación. Si lo deseas, asumiré cualquier papel en cualquier momento. ¿Qué te parece esto? Algo extrañada por esta inusual insistencia de Ayano Kyoshi, le pregunta si es tan necesario, y al afirmarlo, ella le cede el derecho. Antes de entrar a la sala, les da la oportunidad de ir al baño. Ayano Kyoshi toma la oportunidad, pero al salir se encuentra con Chie, quien sin cortarse ni un pelo le dice: Ayano Kyoshi, dame la victoria. Quiero que te contengas discretamente. Algo perplejo por esta petición, él se niega, pero Chie le sigue insistiendo, llegando a ofrecerle su cuerpo a cambio de que se deje ganar. Su desesperación porque Chashibara no gane este examen era clara como el día. Aun y con sus promesas indecentes, Ayano Kyoshi con una mirada fría le dice que nunca aceptaría ese trato. Si realmente le interesa tanto ganar, puede comenzar a creer en Ichinose. Con esto dicho, se vuelve a la sala de observación. Y con esto pasamos al capítulo 4, titulado Batalla de las Vanguardias.
Con esto comenzó la primera ronda, Hirata contra Hamaguchi. Por pantalla estaréis viendo el nombre de los alumnos que participan y qué cantidad de roles se han dado para esta partida. Mientras ambos representantes observan, los 14 alumnos seleccionados tienen que debatir para intentar descubrir quién tiene cada rol. Y por desgracia, no se profundiza mucho en esto. Simplemente tenemos a Hamaguchi acertando roles un poco pues porque sí. Y después de 8 rondas, Hirata se equivoca diciendo quién tenía un rol y pierde todas las vidas. Con esto era momento de salir de Horikita, quien tenía que ganar a los 3 representantes rivales si quería ganarle la apuesta a Yano Kyoji. Con esto pasamos al capítulo 5, titulado El contraataque de Katsuragi. Pasando al otro combate, tenemos a Nishino de la clase de Riwen contra Sanada. Y como os podréis imaginar, esto es el meme de Atomic Bomb vs Coaching Baby. Literalmente Nishino pierde a la 4ª ronda, pero por ella sale Katsuragi, nuestro calvo favorito de Kote. Bueno, es el único que hay. Eligiendo al próximo grupo, ambos seleccionan algunos perfiles bastante curiosos. Y con esto comienza la discusión. Poco a poco, Katsuragi iba ganando terreno a Sanada, quien veía cómo sus vidas se reducían por errores, y por más que lo intentaba, nominación tras nominación, no fue capaz de superar a Katsuragi, y acabó siendo eliminado. Con Sanada fuera, era momento de Kitou. Entrando silenciosamente a la sala con su habitual mirada, dio comienzo a una nueva ronda de discusiones. Sin embargo, Kitou, nada más comenzar y sin apenas tener pistas, comienza a nombrar estudiantes, fallando una tras otra nominación. Algo inquieto, Katsuragi le dice: ahora te quedan 4 vidas, ¿todavía planeas continuar con estas nominaciones imprudentes? Pero Kitou, lejos de detenerse, sigue. En la 4ª ronda, Katsuragi identifica correctamente uno de los roles y elimina a Kitou, quien después de 4 rondas no había podido quitarle ni una vida a Katsuragi. Una voz en off sonó en la sala: Kitou, por favor, sal de la habitación. Pero él no se movió, y aunque se lo dijeran 2 o 3 veces más, él seguía sin moverse. Al ver esto, Katsuragi murmuró: retrasar esto no cambiará nada, el resultado ya se decidió. Al oír esto, Kitou explota en rabia y se lanza hacia Katsuragi agarrándolo del cuello. Mirándolo de frente, Katsuragi le dijo sin perder la calma: respeto tus habilidades, pero no eres el indicado para ser el representante de este examen especial. Eso es todo. Soltando su agarre, Kitou dijo: bien, admito mi derrota. Y sin decir ni una palabra más, salió de la sala. A los 10 minutos, una pequeña silueta abre la puerta. Es Arisu. Vaya, me sorprende que solo hayas perdido una vida al derrotar a mi vanguardia y a mi guardia media. Sentándose elegantemente, se prepara para elegir al nuevo grupo. Katsuragi le dice: Sakayanagi, he estado luchando por este día, para vengar un rencor que tengo hacia ti. Sin pensarlo mucho, recuerda cuando expulsó a Totsuka en primer año, y le dice: bien, comencemos el enfrentamiento entonces. Enséñame qué tanto has cambiado. Y con esto pasamos al capítulo 6, titulado Lágrimas de frustración. Y para lágrimas, las de Kanzaki. Ya sabéis que no me gusta ponerme a dar mi opinión en los resúmenes, ya que siempre las doy en mis análisis. Pero es que esta escena es tan lamentable que no puedo resumirla. Por más que intente darle seriedad, la humillación que se muestra me quita todas las ganas de resumirla. Y es que después de derrotar a Hamaguchi, Horikita se enfrenta a Kanzaki, quien lo único que es capaz de hacer es ponerse a llorar y rogarle a Horikita que se deje ganar. Literalmente lo elimina, y lo único que hace en toda la escena es dar vergüenza ajena. La decepción que me llevé con este personaje me hace imposible tomarme en serio cualquier aparición suya desde este momento. Por otro lado, Katsuragi se enfrentaba a Arisu. La primera ronda pasó sin nominaciones. Katsuragi no quería cometer errores y aunque Arisu aún no fuera familiar con cómo funcionaba el juego, si intentaba aprovecharse de esa ventaja y fallaba, le sería imposible remontar. Al ver su actitud pasiva, ella le provoca: vaya, qué noble de tu parte. No estás enojado en absoluto contra mí, ¿verdad? Katsuragi le dice: para nada, es cierto que estoy aquí para derrotarte, pero a diferencia de Kitou, no tengo intención de luchar con mis sentimientos personales al frente. Esta es una batalla en equipo. Al escuchar esto, Arisu se rió y dijo: vaya broma, decir que no te estás alterando en absoluto. En realidad, quieres dejar que tus emociones se desborden y derrotarme sin tener en cuenta a tus compañeros de equipo. Pelear como quieras y derrotarme tú mismo. ¿No es eso lo que realmente estás pensando?
Katsuragi lo niega y dice que no caerá en sus juegos, pero Arisu le señala y dice: ¿es así? Entonces, por ahora, ¿qué tal si te arreglas esa corbata descuidada? Si fueras el Katsuragi, siempre tranquilo y sereno, te habrías dado cuenta inmediatamente de que tu corbata estaba hecha un desastre. Sin embargo, cuando te enfrentas a tu enemigo jurado, que aún no ha entrado, tu mirada y atención se centran constantemente en esa puerta. Durante el intervalo no tan corto de 10 minutos, te pasaste todo el tiempo mirando a la puerta, ¿verdad? Con esta simple pero efectiva provocación, Katsuragi ya había caído en su juego. El nuevo representante no sabría sobre las batallas que tuvieron lugar antes en esta sala. Por lo tanto, estarían un paso por detrás de los representantes que lucharon antes, al menos en términos de guerra de información. Anticipándose a esto, Sakayanagi había preparado una pequeña trampa de antemano. Si Kito perdía contra Katsuragi, le había ordenado que agarrara y despeinara la corbata, algo fácil de pasar por alto. Despeinar la corbata en sí no era algo significativo, más bien se utilizó como evidencia para exponer los verdaderos sentimientos y motivos de Katsuragi. Aunque no ayudó en el encuentro, este movimiento estaba conectado con el significado detrás de la selección de Kito. Un estudiante como Sanada nunca podría sustituir este papel. Con esta primera victoria mental, Arisu sonrió y volvió a mirar a la pantalla. Por el otro lado del examen, Ichinose entró a la sala. Increíble, Horikita. Derrotar incluso a Kanzaki sin un rasguño. Con una sonrisa imponente, Ichinose miró al monitor y dijo: creo que es maravilloso poder acortar la distancia con los compañeros de clase y profundizar las amistades. Creo que ya lo sabes, pero he estado interactuando con todos para llevarme bien. No tenía la intención de utilizar eso para nada, pero supongo que acumularlo a diario da sus frutos. Al escuchar esto, Horikita se extrañó. No entendía a qué se refería, pero rápidamente lo iba a descubrir. Este examen consiste en analizar a los alumnos y determinar quiénes tienen algún rol. Si alguien en esta escuela tenía la capacidad de entender a todos los alumnos y conocerlos a la perfección, esa era Ichinose. Horikita se dio cuenta de esto muy tarde. En este examen, Ichinose es invencible. Antes de que pudiera procesar esto, la ronda comenzó. Y poco a poco, aunque Horikita se resistía, sus vidas no paraban de bajar. Volviendo al Katsuragi contra Arisu, en la segunda ronda, y antes de que se diera cuenta, Katsuragi solo tenía una vida. Él respiró profundamente y miró sus opciones. ¿Debería pasar y arriesgarse la siguiente ronda o ir a por un contraataque de vida o muerte? Había información limitada que había obtenido de la discusión, y pasar aquí parecía una elección sabia. Arisu, al verlo dudar, lo provocó. ¿Sabes, Katsuragi? Aunque han tomado grandes precauciones para evitar las trampas, ¿te has dado cuenta de que hay una forma de saber de antemano y con certeza lo que elegirá el oponente? Y esta le enseña su elección y le da a confirmar. Katsuragi le dice que no caerían sus trampas, pero cuando se confirmó la selección de ambos, una voz en off dijo: Sakayanagi ha identificado con éxito a Sawada como estudiante de honor, por lo que Katsuragi perderá 3 vidas. Como esto reduce sus vidas a 0, Katsuragi-kun, por favor, abandone la habitación. Impotente, Katsuragi le pregunta por qué le reveló su respuesta, y ella le dice que de esta forma podía evitar perder las máximas vidas antes del enfrentamiento contra Riwen. Lo hiciste bien, considerando tu posición. A pesar de ser un guardia medio, lograste reducir una de mis vidas. Mordiéndose el labio, a Katsuragi no le quedó otra que abandonar la sala, admitiendo su derrota. En el combate de Ichinose contra Horikita, el resultado estaba siendo reflejado en pantalla. Ichinose con 10 vidas eliminó a Horikita sin que ésta la pudiera tocar. En la sala de espera, Ayanokyoshi y Hirata observan el anuncio por pantalla. Veo que Horikita ha perdido, murmura Hirata. Ahora es turno de salir de Ayanokyoshi, pero al salir al pasillo se encuentra con Riwen, quien después de burlarse de la derrota aplastante de Horikita, se va para combatir a Arisu. Al acercarse a la sala, ve a Horikita con una mirada abatida. Ella le dice: lo siento, y él la consuela diciéndole: en las reglas de ese examen especial, Ichinose es invencible. Tiene una amplitud de visión y la capacidad de leer a los demás que derrotaría sin esfuerzo a cualquiera, ya sea a Sakayanagi o a Riwen. Con las lágrimas a punto de salir, ella murmura: tenía que ganar, por la clase, tenía que ganar. Pero no era solo por la clase, quería ganar y ser reconocida por ti. Quería derrotar a Ichinose y ser elogiada por hacerlo bien. Abrazándola suavemente, él le dice:
Durante los últimos 2 años, probablemente te he observado más de cerca que nadie. Creo que conozco todas tus fortalezas y debilidades. Tienes aliados, no lo olvides. Después de decirle eso, Ayano Kyoshi abrió la puerta. Era el momento del enfrentamiento final. Y con esto pasamos al capítulo 7, titulado La estrategia de Ayano Kyoshi. Entrando a la habitación, se encontró a Ichinose saludándolo con su habitual sonrisa. Ambos charlaron antes de comenzar la ronda. Ayano Kyoshi le dice: esto es solo especulación mía, pero crees que puedes ganar contra cualquiera en este momento, ¿verdad? Ichinose va de la pregunta, pero él sigue. Sin embargo, al mismo tiempo, puedo ver que hay una cosa que te preocupa. No importa cuán segura estés de tener una ventaja, siempre existe la posibilidad de que haya una remontada repentina en este examen especial. El rol del traidor. Por eso, antes de empezar con nuestro enfrentamiento, tengo una sugerencia, y esta creo que nos beneficia a ambos. Ichinose se sorprende un poco al oír su petición. Ambos eligen el traidor del rival, así evitaban expulsiones o que el examen tuviera un giro por suerte. Ambos renunciarían a esa ventaja. O al menos así lo había planeado Ayano Kyoshi. Ichinose, sin darse cuenta, acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Aprovechándose de la confianza que ella tenía en él y del miedo de perder a un compañero de clase, Ayano Kyoshi había movido la última ficha para ganar este examen. Ah, por cierto, Ichinose, ¿puedo agregar una pequeña condición? Estoy de acuerdo en que no necesitamos los derechos del traidor, pero si pudiéramos terminar la discusión mientras ambos traidores siguen en ella, podríamos asegurar la recompensa. Entonces, en lugar de abandonar el sistema, lo pasaremos por alto. Sería mejor para nuestras clases, ya que definitivamente ambos podemos traer de vuelta 50 puntos. Así usaremos el interrogatorio e iremos llamando a gente aleatoria para que no se supiera que estamos colaborando. Con esto último, Ichinose asintió y aceptó su trato. Con eso fueron pasando las rondas. Y después de llamar a un par de alumnos para fingir que estaba buscando quién era el traidor, Ayano Kyoshi usó el tercer turno para llamar a Maezono. Entrando a la sala, ambos se saludaron brevemente. Siento llamarte, no sé quién es el traidor y estoy dando vueltas en círculos. Ella niega ser el traidor y él le dice: ¿es así? Bien, entonces para progresar, déjame confirmar formalmente las cosas. Los participantes no pueden terminar el interrogatorio sin confesar si son los traidores. Maezono, tú no eres el traidor, ¿verdad? Ella dice: oye, si yo fuera el traidor y me encontraran mintiendo, ¿qué te pasaría? No perderías, ¿verdad? Para calmarla, él le dice que no sería un gran problema, así que ella dice no ser el traidor como su respuesta. Maezono respiró profundamente y se puso de pie, dándome la espalda. Al mismo tiempo, el examinador comenzó a prepararse para salir de la habitación. Estoy convencido y quiero declarar que Maezono es el traidor de esta clase. El silencio inundó la sala. Hasta el propio examinador se quedó mudo. Ayano Kyoshi, ¿qué acabas de decir? Con una mirada fría como la nieve, le dijo: ¿no me escuchaste? Dije que tú, Maezono, eres el traidor. El pánico se comenzó a apoderar de Maezono. Espera, no, quiero decir, te dije que no lo soy. ¿Por qué? No he mostrado ningún comportamiento sospechoso, ¿no? Quiero decir, si te declaran traidor, te expulsan, ¿verdad? No, eso no está bien, ¿verdad? Ayano Kyoshi, ¿qué estás haciendo? Mirándola fijamente, continuó: está bien, ya no hay diferencia. Ahora estás confirmada para la expulsión. Los participantes confiesan si son traidores primero. Luego, el representante decide declarar los traidores o declararlos inocentes. Esas son las reglas del interrogatorio. Creo que lo sabes muy bien. Mientras escuchaba esto, el examinador estaba atónito, casi sin saber qué hacer. Él acababa de expulsar a su compañera de clase. Incluso le dio la opción de volver a hacer el interrogatorio. Ya veo. Entonces, Maezono, ¿podrías regresar a tu asiento? Parece que soy yo quien decide si concederte el derecho a reiniciarlo. Así que, quizás podría considerarlo. Muy enfadada, se volvió a sentar, pensando que todo estaba siendo una broma pesada. Pero las siguientes palabras de Ayano Kyoshi la dejaron helada. En realidad, hay una razón por la que quería expulsarte. Se informó previamente a nuestros compañeros de clase que participaría como general en este examen especial, y se les pidió a la clase que no se lo dijeran a nadie de afuera. Sin embargo, esta información, que debería haberse mantenido en secreto, de alguna forma logró filtrarse a la clase de Ichinose. ¿Cómo crees que se filtró? Aunque se hiciera la tonta, él lo sabía.
Lo sabían porque alguien filtró la información. Y ese alguien eras tú, ¿verdad? Al ver que la habían descubierto, intenta defenderse y ella revela que si esa información se filtró es porque se la dijo a Hashimoto. Pero ella no pensaba que era algo importante. Estas excusas no le iban a servir de nada. Maezono, esta no es tu primera ofensa. ¿Qué hay del hecho de que reuniste solo a algunos miembros de nuestra clase para difundir información inquietante sobre mí y luego confundirlos, para luego pasar la información a Hashimoto? ¿Eso tampoco sucedió? Bien, mi juicio permanece inalterado. Maezono, eres una traidora. Estas palabras retumbaron en la sala. ¡Eso no es justo! ¿Qué eres? ¿Qué derecho tienes de hacer algo tan injusto? ¡No me iré hasta que lo retires! Mientras gritaba esto, una voz en off le estaba pidiendo que abandonara la sala. Al ver que no se movía, Ayano Kyoshi se levantó y mientras se iba le dijo: todo lo que puedes hacer ahora, en este examen especial, es esperar que expulsen a Hashimoto. Entonces, tal vez haya un camino para que ustedes dos estén juntos. Al regresar a la sala, la mirada de Ichinose estaba completamente congelada. Su sonrisa había desaparecido. Ayano Kyoshi, ¿por qué expulsaste a Maezono? Sentándose en la silla con total normalidad, él dice: ¿por qué? Dije que eliminaría el sistema de traidores. Mi propósito al hacerlo era expulsar a Maezono. Eso es todo. Gracias por cooperar, Ichinose. Gracias a ti, me fue fácil deshacerme de esa herramienta defectuosa. Congelada en su asiento, Ichinose no podía procesar lo que acababa de pasar. Parece que tenemos algo de tiempo hasta el próximo descanso. ¿Hablamos un poco, Ichinose? ¿Te acuerdas lo que pasó el año pasado? Cuando ocurrió un incidente menor en nuestro año, se reveló que una líder de clase había robado una tienda en el pasado. Todos pensaban que Arisu era quien lo hizo público. La carta acusatoria encontrada en el buzón del dormitorio. ¿Alguna vez dudaste de si realmente Arisu fue quien la plantó? Nunca te lo planteaste. ¿Y si yo estuviera trabajando entre bastidores para darte un empujón final? ¿Y si yo fuera quien pusiera esa carta en el buzón para acorralarte mentalmente y provocar una confesión? La voz de Ichinose, tartamudeando y con la mirada en el suelo, dijo: ¿Qué estás diciendo? El plan que llevaba más de un año preparando había salido a la luz. Todo lo que he hecho en relación a ti tenía un motivo oculto. Incluso durante el examen de la isla deshabitada y la noche del viaje escolar, actué únicamente por mi bien. Solo estaba siendo utilizada por mí. Y la promesa de hace un año era todo una mentira. Su frecuencia cardíaca y presión arterial aumentaron y sus vasos sanguíneos periféricos se contrajeron. Sus pupilas se dilataron, estrechando su campo de visión, y en consecuencia, el funcionamiento de su corteza prefrontal, que es responsable de los procesos relativamente racionales, disminuyó. Recuperarse de este estado no es fácil en las condiciones actuales. Si Ayano Kyoshi no podía ganar a Ichinose de frente en este examen, la hundiría hasta el punto donde no pudiera usar su cabeza. Con esta jugada, en menos de 3 turnos, Ayano Kyoshi eliminó a Ichinose sin perder ni una vida. Y con esto pasamos al capítulo 8, titulado El oponente esperado. El duelo final había llegado, Riwen contra Arisu, sin trampas, sin juegos sucios, una pelea de ego entre ambos líderes. La primera discusión comenzó, y Arisu usó la carta del traidor nada más comenzar. A esto Riwen le dijo: hay una teoría que dice que quien usa su carta del triunfo primero, pierde. Y con una mirada decidida, Arisu responde: entonces, deberíamos cambiar esa teoría, ¿no crees? Las rondas comenzaron a pasar. Riwen perdió varias vidas mientras buscaba al traidor. Para la segunda ronda, Riwen tenía 8 vidas contra las 9 de Arisu. Y las rondas siguieron pasando. Y para cuando todos los roles habían sido encontrados, el resultado era Riwen con 6 vidas y Arisu con 8. El segundo debate siguió de la misma forma. Arisu había planeado una trampa de antemano en el grupo de discusión contra Tokito, el pibe problemático de la clase de Riwen. Pero Riwen se había anticipado a esto, poniendo a Hiyori en el grupo para que lo controlara. Pero sus intentos estaban siendo inútiles. Para la quinta ronda, Riwen estaba con 5 vidas y Arisu con 8. Para su suerte, una nominación correcta en uno de los estudiantes de honor le quitó 3 vidas a Arisu, dejando el marcador empatado. Pero esto no duró mucho. A la siguiente ronda, Arisu le devolvió el golpe, quitándole 3 vidas al acertar uno de los roles. Un par de rondas después, Riwen estaba con una vida restante. Eres fuerte. Este enfrentamiento lo he perdido. Joder, él realmente lo ha hecho.
Algo extrañada por esto último, Arisu le pregunta a quién se estaba refiriendo con él. Estoy hablando de Ayano Kyoshi. Esta mañana, después de recibir la explicación sobre el examen especial, ese tipo me llamó. En ese momento, me pidió que, si terminaba perdiendo, te pasara un mensaje. Algo sorprendida, le pregunta por el mensaje. Y Riwen le dice que él no lo sabe, ya que Ayano Kyoshi se lo dijo Hashimoto. La curiosidad de Arisu le hizo elegir a Hashimoto para el grupo final, aunque su instinto le decía que no aceptara ese mensaje. Si estás guardando los derechos del traidor para este momento, significa que estabas luchando contra mí en desventaja. No me gusta mucho eso. Aunque en su cabeza sabía que no era una buena idea, su amor por Ayano Kyoshi le hizo elegir a Hashimoto. De todas formas, la victoria estaría garantizada en el siguiente turno. Con eso en mente, nada más comenzar la tercera discusión, Arisu eligió a Hashimoto para interrogarlo. Solo quería comprobar qué mensaje tendría Ayano Kyoshi para ella. Lo que no sabía es que esa iba a ser su última jugada en esta escuela. Epílogo. La verdad es que Arisu tenía la victoria asegurada. Era cuestión de un turno más para ganar a Riwen. Con él fuera, su clase se hundiría y por fin podría enfrentarse a Ayano Kyoshi de nuevo. Ese sentimiento de querer enfrentarse a él, pensaba que era mutuo. Pero cuando habló con Hashimoto y este le dijo el mensaje secreto que ni el propio Hashimoto entendía, Arisu se dio cuenta de algo. Ayano Kyoshi no quería enfrentarse a ella, quería enfrentarse a Riwen. El mensaje oculto era tan claro como el agua para ella. Quiero enfrentarme a Riwen en el tercer año, no contra ti. Así que pierde aquí y ahora. ¿Cómo descubrió este mensaje? Cuando le preguntó a Hashimoto, este dijo que el único mensaje que había recibido de Ayano Kyoshi era «No te mientas a ti mismo». Aunque pensó que este era un mensaje para Hashimoto, al analizarlo se dio cuenta de que era para sí mismo. Él se había mostrado neutral en el conflicto, pero en el fondo, él quería que Riwen ganara. Hashimoto dijo que era el traidor, pero Arisu le respondió: ¿eso es así? El traidor no eres tú, Hashimoto. Cierto, no eres un traidor. Al escuchar esto, los ojos de Hashimoto se quedaron de piedra. Una voz en off sonó por toda la sala. Sakayanagi ha fallado en identificar al traidor, por lo que perderá 5 vidas y será eliminada. Nuevas salidas de la escuela surgieron cuando concluyó el examen especial. Riwen Kakeru perdió, y Arisu Sakayanagi también perdió. Dentro de esa contradicción, hubo ganadores y perdedores. Si quieres ver el final del segundo año, estás de suerte. Aquí tienes el vídeo final.